Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué están leyendo para ver si estamos en la misma diapositiva? Trabajo de campo, reconocimiento de superficie, excavación. Perfecto. Entonces, bueno, retomamos. Qué pena, o sea, pero bueno, está bien, estas cosas. Retomamos la clase de la semana pasada, en donde comentábamos de este siguiente momento de la investigación, que nos implica ya el abordar la investigación desde el trabajo de campo. Hablábamos hace 8 días del reconocimiento de superficie, que les decía, lleva toda una parte previa, obviamente lo que implica la cuestión del trabajo de gabinete y de escritorio, para identificar la bibliografía, qué se ha dicho, qué se ha investigado de la población que vamos a trabajar, de qué forma se ha abordado también, y luego de ello ya empezar a analizar cómo se está insertando esta población, cómo está emplazada en terreno. A partir de ahí, les comentaba que lo que nosotros empleamos es herramientas de la cartografía y de la interpretación de la foto aérea para empezar a ver cómo se encuentra el terreno y el territorio de la población prehispánica, histórica, actual inclusive, que se va a trabajar desde las técnicas arqueológicas. Les decía que uno de los objetivos importantes que habrá que dejar muy, muy puntualizado del reconocimiento de superficie es el de poder identificar el patrón de asentamiento. Entonces, lo que nos interesa cuando nosotros hacemos este reconocimiento a través de la situación en la cartografía y luego el análisis en foto aérea, es ver cuál es la extensión así geográfica, tal cual, digamos, en una cuestión de espacio, en horizontal, cuál es la extensión de esa población que se va a investigar. Tan fácil. ¿Cuántas hectáreas, cuántos metros, cuántos kilómetros abarca todo el espacio en donde ellos en algún momento se asentaron, ¿vale? Y una vez que ya tenemos identificado esto a través de la cartografía y de la foto aérea, nos vamos a campo. La forma, les decía, en cómo nosotros hacemos el barrido de superficie para lograr ese objetivo de conocer el patrón de asentamiento es a través de transectos. Los transectos, les decía, es poner simplemente todo el equipo en una línea recta, separados, dependiendo de qué tan puntual va a ser el reconocimiento de superficie. Podemos situar a la gente cada 2 metros, cada 5, cada 30, cada 50. Y el tema es simplemente caminar en línea recta en el espacio que quedó trazado, marcando cuáles van a ser los ejes de recorrido, si vamos a hacer un recorrido eje norte-sur, este-oeste, de cuánto espacio, cuántos kilómetros. Y de lo que se trata es caminar e identificar en terreno en donde hay elementos de cultura material. Les decía también que estos elementos de cultura material implican arquitectura o materiales arqueológicos, de los que básicamente tenemos como recorrido o en recorrido para identificar así en primera instancia y a vista, es cerámica, los materiales cerámicos, los materiales líticos, los de rocas, y otros tipos de materiales como concha, hueso, maderas, pero que estén asociadas a todo este contexto arqueológico. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos esta posibilidad de conocer la extensión en horizontal de la población que estamos investigando, nosotros vamos haciendo una sistematización de la información y se jerarquizan los espacios y los elementos que están en el contexto que fue recorrido. Perdón, dice superficies. Bueno, el asunto es
que una vez que tenemos sistematizada esta información, podemos identificar en dónde está lo que nosotros llamamos zona A, el área nuclear, y la zona A o el área nuclear de un contexto implica, en el caso, por ejemplo, de un espacio con arquitectura, en dónde está la zona ceremonial o la zona cívico-ceremonial, es decir, los palacios, las plazas, los edificios mayores. Y luego de eso, la siguiente jerarquía es el identificar en dónde están los espacios administrativos, pensando, por ejemplo, en sitios como Chichen Itza, ¿no? O Monte Albán, Teotihuacán, Templo Mayor, Huicuilco. ¿En dónde está la zona ceremonial? A partir de eso, ¿cómo se están emplazando los espacios administrativos, las unidades habitacionales y las áreas de agricultura? Entonces, con ello, volvemos a nuestro tema, nuestro problema de investigación, y si determinamos que, por ejemplo, nos interesa investigar las unidades habitacionales de un sitio arqueológico como Teotihuacán, aunque nosotros ya tenemos identificado y jerarquizados los diferentes espacios y los elementos que se nos van a presentar en el contexto, decidimos que no vamos a intervenir en la zona A porque parece ser que ahí no tenemos unidades habitacionales. O si tenemos unidades habitacionales, son de un grupo de élite. La jerarquía política finalmente del espacio arqueológico que estamos investigando. Pero nuestro tema de investigación es no investigar a las élites, nos interesa conocer el modo de vida de la población que era la base de Teotihuacán, por ejemplo. Entonces, conociendo en dónde están este tipo de unidades, nos vamos para allá. El tema es ese, que jerarquizamos, hacemos la sistematización y dependiendo del problema de investigación que nos planteamos desde el principio, retomamos los contextos que van a ser acotados ya directo para excavar. Entonces, bueno, con base en ello, ya una vez que seguimos todo este camino, entramos a la parte de la excavación, que nos implica lo que ya les comentaba, el reconocimiento de estos pasos. Haciendo un recuento del contexto que, por ejemplo, les comentaba hace 8 días en el sitio o en torno a la población Chupícuaro, tienen, por ejemplo, este tipo de elementos. La población Chupícuaro estuvo asentada, lo ven ahí, del 400 antes de Cristo y hasta el 200 después de Cristo. Se les conoce como una población que habitó durante el formativo tardío o preclásico tardío, dentro de toda la la cronología y los historial de ciencia arqueológica. Está la población principal de Chupícuaro y las extensiones y las relaciones que a la par en ese momento tuvo con otra población que habitaba también en ese momento histórico. Retomando esto, lo que interesa también es poder identificar esa población qué características presentaba, lo cual nos va a permitir ver si en algún momento pudieron tener relaciones de mediana o de larga distancia y bajo qué elementos culturales es que podemos evidenciar eso. ¿Cuáles son los sitios arqueológicos que de ese momento histórico particular que estamos investigando se han registrado? Y entonces esto nos permite ver como un panorama de ese momento histórico más amplio de todo el terreno de lo que actualmente conocemos como Mesoamérica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera columna que ustedes ven a la izquierda, que indica Guanajuato, el 4 es Chupícuaro, de acuerdo a la información anterior, pero Chupícuaro a la par habitaba el contexto mesoamericano, ahí lo tienen, con otros tantos grupos étnicos que desde entonces ya estaban haciendo latente su diversidad étnica y a través de las manifestaciones culturales. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí
eso ustedes se lo conocen bastante bien. Si ven al suroeste, hay un numerito que indica 21, Huicuilco, es en donde actualmente está nuestra escuela, y resulta que estos sitios, para el caso particular de la relación con la población chupícuaro, la que trabajo en Guanajuato, estos sitios tuvieron presencia y tuvieron relación con la población de aquel espacio en el actual Bajío guanajuatense. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, esto solamente es la parte del altiplano, pero podríamos ver de qué manera y habría que ver también de qué formas plantearnos también pudieron ellos establecer geográficamente la relación con una población que, si ustedes la proyectan, está hacia el noroeste, como más o menos a 95 kilómetros en dirección noroeste. Entonces, bueno, ahí ya nos vamos viendo de qué manera vamos reconociendo a la población que nos interesa investigar de una manera particular y universal, es decir, cómo se sitúa en su terreno en corto, ¿no? En el espacio del Bajío, y luego de manera universal, qué relaciones sociales a mediana y larga distancia tenía con otra población. Y bueno, entrando en materia, aquí este es un contexto chupícuaro. A nosotros nos interesó investigar un espacio de unidad habitacional. Esta investigación, las fotos que ustedes ven, son pues de una manera muy circunstancial, porque yo me dedico en Guanajuato, bueno, una de las ramas es a llevar el resguardo de la protección técnica y legal del patrimonio arqueológico en el estado. Entonces, en esa ocasión nos llegó una denuncia por destrucción de patrimonio y tuvimos que atenderla. Esto fue 2015. Vimos que había una distribución enorme de los materiales chupícuaro. Al final les voy a mostrar cómo se ven este tipo de materiales. Pero al momento en que vamos a hacer el reconocimiento de superficie para ver qué tanta afectación se tuvo, efectivamente veíamos que la afectación era clara, había materiales por todas partes, pero había algunos espacios que tenían particularidades en la concentración del tipo de material. Al año siguiente pudimos retomar esto ya como una investigación del instituto. Vinieron estudiantes de arqueología, chicos que llevaban la clase de herramientas etnográficas para la arqueología conmigo en ese momento, se fueron a campo, excavaron ahí, y vinieron chicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces fue un equipo bastante mono. Pero en ese espacio nos dedicamos a investigar una unidad habitacional. La imagen que ustedes ven pues corresponde justo a esto. Si se ubican hacia el noreste, la imagen que tenemos en la parte superior derecha, es un espacio circular que parecía estaba indicando una posibilidad de un entierro que estaba cumpliendo una particularidad. No era la misma forma de los entierros que teníamos en otros espacios, sino que este era uno al interior de una unidad habitacional. Y recuerden que les comentaba que este es un elemento muy mesoamericano que vamos a tener desde el formativo superior, principalmente en el centro del país. La gente, y sobre todo a las mujeres, se les enterraba al interior del espacio doméstico, principalmente en el área de cocina. Esta es una imagen de ese lugar en donde podemos ver que, a pesar de la destrucción, imaginen, llegó una máquina porque querían nivelar ese espacio, llegó una máquina de estas excavadoras a querer nivelar el piso. Era una cosa de que en algún momento empezaba en 90 centímetros y tenía un declive para terminar en 0. Entonces, pues se llevó lo que se imaginan. Pero a pesar de ello, ya cuando se bajó un primer estrato que más o menos medía unos 15 centímetros, una cosa así, ahí lo ven, se pudo identificar un piso de esa unidad habitacional. ¿De qué manera es que nosotros vemos esto? Pues a través del uso de la estratigrafía, para que ahora lo vemos en adelante, que finalmente es una herramienta
de las ciencias de la Tierra, y nosotros en arqueología simplemente lo adecuamos a las estratigrafías culturales. Estos son algunos de los elementos y las formas también que podemos encontrar en contextos como el Chupícuaro. Si recuerdan, la semana pasada les comentaba que lo ácido de este tipo de terrenos, por el hecho de que la capa humítica tiene demasiados contenidos de calcios y de hierros, nos da como resultado que los restos óseos queden sumamente deteriorados, y pues es bien complicado ya el momento en que hacemos bioarqueología o el análisis de este tipo de elementos, porque pues los tienes casi que hecho polvo. Pero si ustedes se fijan, en la parte de arriba de la imagen hay como una hilada de piedras en donde nos está indicando que las personas, al momento de enterrar a esta persona en decúbito izquierdo flexionado, derecho, perdón, lo que hicieron fue como rodearle el espacio en donde lo iban a depositar, y en la parte de arriba también, luego abajito de las piedras, se alcanzan a ver algunos elementos cerámicos. Esa es su ofrenda. Entonces, a pesar de que, bueno, la afectación sí fue bastante amplia, tenemos los indicadores. Esto, por ejemplo, en algún momento también dentro de los estudios de bioarqueología nos permite ver de qué manera están cumpliendo los patrones o con los patrones funerarios que van a ser característicos de un momento histórico. Si ustedes se fijan, la persona está flexionada, es decir, la parte del vientre o en la parte del vientre se tocan los extremos de piernas y brazos, y la persona está como flexionada como si fuera un feto. Esa forma de enterramiento es muy característica de periodos prehispánicos para Mesoamérica, por lo menos, y vamos a tener diferentes variantes. En los Andes, por ejemplo, el tipo de momificaciones también necesitaba, obviamente por una cuestión de espacio, que las personas fueran depositadas también en este tipo de depositaciones de decúbito, ¿no? Entonces, además de poder identificar en terreno los elementos de un contexto, en este caso un contexto funerario, luego cuando llevamos el análisis y empezamos a hacer las analogías y a sistematizar la información, este tipo de elementos, ver de qué manera está depositada, en dónde le pusieron la ofrenda, qué mensajes está dando, la orientación del cráneo también, por ejemplo, nos permite ver si había en algún momento ya contactos con otra población, que nos implicaba saber que en realidad había redes sociales para la gente ya desde el 400 antes de Cristo, porque finalmente el patrón funerario es un elemento muy constante en poblaciones que nosotros ya identificamos como mesoamericanas. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, esta es una imagen también de un contexto bastante dañado de ese mismo espacio, y les comentaba también como una de las formas, cuando ustedes vean este tipo de fotos con la cucharilla que parece que se les cayó, en realidad la cucharilla está marcando hacia dónde está el norte. Es como nuestra rosa de los vientos que tenemos a la mano, ¿no? Para estar indicando. Elemento importante al momento en que se está revisando o haciendo una intervención en arqueología son los datos. Igual que ustedes registran en su diario de campo. Maestra, yo tengo una duda. ¿Tiene alguna relación la posición del cuerpo, o sea, como con alguna cosmovisión del entierro? Sí, claro. La interpretación más cercana que se tiene con esta cuestión, por ejemplo, de las depositaciones en decúbito, implica esto, el regreso a la madre tierra, finalmente, esta parte que nos implica que a las personas se les deposita como si fueran de nuevo un feto, representando la forma en cómo estaban en el vientre de su madre
su madre mujer, ¿no? Y que de esa misma forma van a regresar a habitar a su madre tierra. Entonces, esta cuestión de lo que Nelson Antequera, siguiendo Andrés Medina, le llama la matriz agraria, va a implicar también una consonancia al momento de la depositación mortuoria, y que en este caso, para el contexto mesoamericano, lo tenemos ahí. La persona, por ejemplo, cuando fallece, en periodos prehispánicos, se le vuelve a depositar como si volviera a ser un bebé. De alguna manera esto nos está dando también a entender que la vida se continúa, por supuesto, pero que lo está representando como ese siguiente momento. Esta persona vuelve a nacer y se le vuelve a representar de la misma forma como vino a esta vida. De esa misma forma se va a otro plano de la vida. Es una cuestión muy cotidiana en contextos. Hola, ¿qué pasó? Gracias. Creo que alguien te reactivó el micrófono. Ok. Vale, entonces, bueno, como les comentaba, en este caso es importantísimo que ustedes vean cómo se registra, bueno, digo, es importantísimo para la arqueología, por supuesto, pero ustedes también para conocimiento, cómo se registra en campo. La información del pizarrón necesariamente tiene que establecer desde qué institución se está haciendo la investigación, cuál es la modalidad. En el caso de México, por la estructura del INAH, recuerden que es el único instituto a nivel nacional que regula las investigaciones en arqueología. Y dentro de esta estructura tenemos algo que se llama Coordinación Nacional de Arqueología, como el resto de las coordinaciones del INAH, la de ustedes es la de Antropología Social, la DEAS, de Estudios de Etnología y Antropología Social. Nosotros tenemos a la DEAS y a la Coordinación Nacional de Arqueología, la DEA, perdón. En este caso, de la Coordinación Nacional deriva el Consejo de Arqueología, que son especialistas que tienen pues mucha experiencia, o la mayor parte del perfil que se requiere para que lo integren es que tengan experiencia en las diferentes zonas del espacio mesoamericano prehispánico. Y nosotros tenemos, cuando queremos hacer una excavación, no nos podemos ir por la libre, necesitamos necesariamente que el Consejo de Arqueología nos apruebe esa investigación. De lo contrario, no podemos excavar aun cuando seamos investigadores de base de INAH, porque incurrimos en un delito. Recuerden que todos los bienes arqueológicos en el país son bienes de la nación. Por consecuencia, llegar a alterarlo sin un proceso de investigación nos implica estar infringiendo una norma legal. Entonces, bueno, el Consejo de Arqueología lo que hace, igual que ustedes como lo están haciendo para su proyecto de investigación de semestre, metemos un proyecto de investigación con todo el protocolo y el diseño de investigación, ellos lo leen, lo aprueban o hacen comentarios, resuelves y te vuelven a aprobar, y es ahí cuando ya puedes intervenir. Por consecuencia, el Consejo de Arqueología siempre nos establece, en el caso de México, y muchas de las arqueologías mundiales funcionan así también, en donde se tiene que indicar, la segunda línea que ustedes ven en la foto, se tiene que indicar qué tipo de investigaciones. Puede ser un rescate arqueológico. El rescate arqueológico en el caso de México necesariamente implica que hubo una afectación al sitio. Les comento, en este caso, así fue. Llegó una máquina porque querían nivelar para hacer una cancha de fútbol y entonces hicieron un destrozo terrible. En este caso nosotros hicimos un rescate, es decir, vas a recuperar lo poco que te quedó después de una afectación. Ese es un rescate arqueológico. La siguiente modalidad es un salvamento arqueológico. El salvamento arqueológico se hace, piensen por ejemplo en el Tren Maya, ahorita, ¿no? Vamos a tener un tipo de proyecto de una infraestructura principalmente grande y se necesita ver qué incidencia arqueológica tenemos en el espacio que va a ser intervenido por el megaproyecto, por la infraestructura que se está considerando, ya sea pública o privada,
Entonces, antes de que entre a ejecución ese proyecto, entramos nosotros para hacer la investigación arqueológica. Entonces, el rescate es cuando ya le dieron en la torre y el salvamento es cuando todavía tienes un piquito de tiempo para investigar el espacio que puede ser afectado. Y el tercer momento es una investigación tal cual, en donde no tienes la premura de que tengas un proyecto de infraestructura por detrás que te esté presionando, ¿vale? Sino que ya es un proyecto propio de investigación en donde se lleva los ritmos que necesita la investigación arqueológica sin prisas de nada. Todo eso lo regula el Consejo de Arqueología para el caso de México. Y entonces lo que te implica es que al momento en que ya estás interviniendo en campo, tienes que decir si es un rescate, si es un salvamento o si es una investigación, ¿no? Pero luego de eso se pone el nombre por el cual fue aprobado a través del Consejo de Arqueología la investigación que estés haciendo por rescate, salvamento o una investigación más grande. En este caso, por ejemplo, aquí está indicándose que el proyecto se llamó Santa Teresa Marabatío, fue en el estado de Guanajuato, y la intervención acá, cuando nosotros hacemos la sistematización de cómo se va a intervenir el terreno, consideramos estructurar a través de retículas. No sé si se ve, ahí lo ven, por ejemplo, y esas retículas es lo que ustedes ven siempre en el terreno con hilos, ¿no? Cuando van a algún sitio y resulta que hay una excavación ahí en ejecución, esos hilos se trazan para marcar las retículas y los espacios de intervención. En este caso, por ejemplo, retomando el contexto de este contexto chupícuaro, estaba el terreno reticulado de manera que se pudiera identificar que este lugar, al momento de que se va a hacer el registro, este entierro que está en la foto corresponde a la cala 4 de toda la reticulación que se hizo del espacio, y que una vez que se bajó, esta persona estaba depositada en la capa 1 de este contexto. Ahí lo vemos al momento en que nosotros hacemos registro. Este es un osario en Templo Mayor. En este caso, por ejemplo, la retícula también permite que se vea que las personas que están, que forman parte de este osario, lo ven ustedes, está delimitado también por piedras alrededor, como lo vimos en el contexto chupícuaro anterior. Entonces, esta delimitación más la depositación de las personas y con los otros tantos elementos que vengan en conjunto, al momento en que se da la ejecución del proyecto en arqueología, identificamos que estas personas forman parte de 4 cuadrantes del registro arqueológico. Entonces, ellos forman parte de un contexto, sin más, ¿no? Esta es una cista funeraria, pero el registro en arqueología por la reticulación implica que son 4 momentos de registro, porque ahí sí ven, está el eje del cuadrante, y al momento en que se va a hacer el registro con foto y dibujo arqueológico y la identificación de todos los elementos, nos va a implicar que va a haber 4 cuadrantes al momento de registrar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Perfecto, todo en orden, gracias. Ok, entonces, una vez que nosotros estamos en terreno, ya que se excavó, se encontraron los diferentes elementos, los instrumentales que se requieren para esas intervenciones, principalmente van a residir en el momento de intervención que tengas. Generalmente en superficie, si sabemos cómo se está comportando ese contexto arqueológico, puede emplearse pala, en ocasiones puede emplearse pico, y toda la tierra tiene que ser como filtrada, colada, ceñida, y se hace un siguiente momento de una manera ya mucho más cuidadosa
con picoletas, como estas que usan los paleontólogos, las han visto. Nosotros también usamos las comerciales, las más chicas, las bellota, el número 3 generalmente. Y se va haciendo la liberación de la tierra con más cuidado. La cucharilla, esa que ya se conocen ustedes, la clásica, y ya cuando estamos en un contexto en donde se debe de poner más cuidado, hacemos solamente intervención con cucharillas y con brochas. Toda la tierra se recoge, se deposita en cubetas y se lleva para el momento en donde la van a volver a revisar a través de las rejillas, como si fueran coladores, ¿vale? Entonces, ahí podemos ver la posibilidad todavía de que algún material se te haya ido y es momento en que se recuperan esos materiales. Este tipo de contextos, el que ustedes ven, por ejemplo, ya requiere de instrumental de dentista y de palitos de naranja, que generalmente son con los que nosotros intervenimos este tipo de espacios, y obviamente requieren de mucho tiempo, de mucha paciencia y además una muy buena intervención en espacios en donde hay restos óseos requiere de estar lo más despegado de posibilidades de tener contacto de sudores o de saliva, lágrimas, no sé, demás, que nos permita transmitir nuestro ADN a este tipo de restos. En esto se ha tenido especial cuidado, sobre todo de unos 30, 20 años para acá, porque obviamente ya los desarrollos tecnológicos y los avances científicos nos permiten hacer las extracciones de ADN de la población prehispánica que estamos trabajando. Por eso es que es bien importante ya para nosotros que desde el momento en que estamos en campo se pueda hacer una buena intervención y además un buen registro y recuperación de los materiales. En el caso de los restos óseos, sí se requiere para una buena intervención, de preferencia estar con cubrebocas y con guantes de látex para no transmitir a través de nuestro sudor nuestra información genética, ¿vale? Pensando que en algún siguiente momento el laboratorio se pueda hacer una intervención con ADN. Sobre eso, por ejemplo, ya ustedes llevaron la clase de antropología física y seguramente les comentaron que además de estas posibilidades de obtención de ADN, los nuevos sistemas que se tienen es a través de la recuperación de los molares, principalmente los molares superiores, el segundo y tercer molar, que son como los óptimos en donde por el desgaste de las capas que cubren estos elementos, tenemos posibilidad de que el ADN se mantenga mucho más tiempo ahí. También en la parte de abajo de o sea, si por ejemplo tocan abajo de sus oídos, hay un espacio en el cráneo que se llama porción petrosa. Y la porción petrosa es el elemento óptimo para obtener una cuenta de ADN, una recuperación genuina de ADN. Entonces, bueno, aunque tratamos al momento de estar interviniendo en campo con las menores posibilidades invasivas, no necesariamente siempre lo tenemos. Recuerden que en México y en muy buenas partes de otros países, las intervenciones en arqueología son caras, pero además de esto, porque obviamente requiere de mucho personal y de personal que está trabajando a ritmos muy lentos generalmente, pero además de eso, ya como para este tipo de espacios, no siempre contamos con las posibilidades de tener este tipo de herramientas, los guantes, los cubrebocas, el instrumental de dentista, pero a pesar de ello, lo que últimamente la bioarqueología nos ha permitido conocer es de que si en algún momento inclusive ya tuvimos este contacto directo con los restos, tenemos elementos óseos como la porción petrosa o el segundo y tercer molar superior para obtención de ADNs. Y al momento del registro, pues lo hacemos de esta manera. Ya una vez que tenemos liberada todo el contexto, ya no hay tierra, se pueden identificar. Ustedes ven, por ejemplo, que están marcados con números
elementos que esta intervención consideró importante reconocer. No son solamente, bueno, ahí se pueden ver, no son solamente los cráneos. De hecho, abajo hay un número, y abajo hay 2 cráneos más que no están identificados. La situación está que una vez que tenemos el registro de estos elementos, se hace el dibujo, foto así y foto, pero el dibujo de cada centímetro, en donde nos va a permitir que además de la foto podamos nosotros captar cómo estaban depositados cada uno de estos elementos, porque recuerden que las investigaciones en arqueología son invasivas, es decir, destruyen el contexto, a fin de cuentas. Una cosa es que, ay, perdón, wow, lo hacemos con, gracias, lo hacemos con cuidado, pero a fin de cuentas vamos a destruir ese contexto. Por consecuencia, el registro tiene que ser lo más cuidadoso posible, porque sabes que no vas a volver a estar ante este elemento de nueva cuenta. Pensando, por ejemplo, en una intervención en alguna unidad habitacional de la gente que formaba parte de la base de algún grupo, este es otro espacio de unidad habitacional de uno de los proyectos, el más reciente que tuvimos en el noroeste de Guanajuato. Esta población ya no tuvo una relación tan estrecha, es del epiclásico, estamos hablando del 600 a 900 después de Cristo, y ya no tuvo una relación tan estrecha con los núcleos mesoamericanos, pero a pesar de ello tuvo una relación que sí se puede todavía reconocer por el uso de materiales cerámicos, unidades domésticas que muy posiblemente fueron empleadas en algún momento del año. Esta gente seguía teniendo circuitos como población semisedentaria, y los depósitos de sus casas eran este tipo de elementos. No son contextos tan armados, sino que son así muy como hechos para ser habitados en ese momento, y meses después seguir circulando en radios de 8, 15, 30 kilómetros y volver a habitar los espacios en otro momento, en otra estación del año. A pesar, bueno, de que conocemos ya estos circuitos, identificamos las unidades habitacionales, se excavaron. Esto es en el municipio de San Felipe, en Guanajuato, al norte del estado. Y ustedes ven aquí en la parte de abajo que además de las piedras, se pueden identificar acumulación de restos cerámicos. Entonces, bueno, lo que vemos ahí, y por ejemplo, si se van un poquito más arriba, como en el medio hacia la derecha, pueden ver espacios que tienen menos incidencia de piedras. Nosotros eso lo identificamos como los espacios abiertos, o sea, es decir, eso pudo haber sido un pequeño patio aquí en el medio, en donde hay cerámica y hay lítica. Pudo ser parte de un espacio como unidad de cocina, por ejemplo, y más hacia la parte norte de la imagen, a la parte superior, ustedes pueden ver también otro espacio abierto y otra concentración de rocas, lo cual nosotros identificamos como un espacio de dormitorio, y esa sería como parte de la distribución de este tipo de unidades. ¿Va? La forma en cómo hacemos el registro está basada en las intervenciones que nos presentó Marvin Harris en más o menos como la década de los 50, para poder, les decía, con este nuevo avance de la arqueología procesual, él lo que hace es de que nos dice, para hacer el registro y formalizar el registro de los estratos en campo, necesitamos identificar cómo se va depositando cada uno de ellos y la nueva incidencia que va a tener un nuevo elemento. Aquí, por ejemplo, ustedes ven en la imagen los depósitos de los estratos en la parte izquierda parecen que van como muy homogéneos, ¿no?
va así el rosita, el azul, el amarillo, azul otra vez, la. Sin embargo, al momento en que tenemos una incursión, como esta columna, ustedes lo ven como si fuera como una zapata de construcción, vamos a ver que ahí esa forma que se llevaba de depositación se rompe. En contraste, del lado derecho, tenemos capas estratigráficas que no necesariamente corresponden con las que están en la izquierda. Entonces, lo que ustedes ven a la derecha de la imagen es lo que nosotros conocemos como la matriz de Harris, y es el registro que siempre nos toca hacer cuando estamos en campo. Lo que ven acá, por ejemplo, se marca que en el arranque el 18, el 17, el 15, el 30, el 10 son capas estratigráficas regulares. Sin embargo, a partir de que tenemos la incursión del 3C, es decir, esta como zapata, empezamos a tener variantes en la depositación de las capas culturales. Profesora, Sí. bueno, no me quedó muy claro lo de la matriz de Harris. ¿Es la imagen que estamos viendo? ¿O sería...? Exacto. Este es un ejemplo. Sí, la situación está, digamos, como uno de los métodos de registro de campo para cuando ya tenemos nuestros contextos arqueológicos excavados, intervenidos, cuando vamos a hacer el registro de todos los momentos que fueron históricos, que fueron intervenidos, empleamos la matriz de Harris como método de registro. La matriz de Harris es esto, que se ve hacia la derecha, y de lo que se trata es de sistematizar en papel y luego del dibujo que hacemos de todos los estratos, de qué manera se están comportando la depositación de cada uno de estos estratos que nos implica tiempo. Recuerden que hace 2 clases veíamos con Jaime Litvak que él decía, en arqueología el espacio es tiempo. Y precisamente la matriz de Harris lo que está planteando es el registro de ese tiempo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una imagen este es un contexto forense que estuvimos trabajando en el estado de Guanajuato. Les comentaba que trabajamos para la Fiscalía también. Este es el campo militar número 27 en el municipio de Atoyac. Aquí tuvimos una cosa que obviamente, pues, no podemos dejar pasar como parte de la memoria de la historia contemporánea mexicana y latinoamericana, del tema del periodo de la Guerra Sucia. Este es un contexto de Guerra Sucia. Este campo militar, les cuento, una vez que se tuvo el levantamiento armado de Lucio Cabañas, principalmente en esta parte de la sierra de Atoyac, el ejército decide, por una cuestión de contrainsurgencia, hacer un campo militar en este municipio para que fuera su núcleo en donde pudieran ellos actuar para capturar gente que estuviera levantada en armas o que ayudara o que fuera parte de las redes sociales de la gente que estaba en guerrilla, ¿no? Entonces, bueno, lo que ellos hicieron en este campo es de que se conoce que una vez que la gente llegaba a este campo, nunca más volvía a salir con vida. Se tiene también por expedientes, conocimientos de que esta población o estas personas a las que fueron desaparecidas, muy posiblemente a muchos de ellos los llevaron al campo militar número 1, acá, en la Ciudad de México, y algunos otros, una vez que los interrogaban en la Ciudad de México, se los llevaban a la base naval número 9 en Pie de la Cuesta, en Acapulco. Y a partir de ahí, en las noches, pues los asesinaban y los tiraban al mar. Pero no todos fueron tirados al mar. Entonces, una de las líneas de investigación que se han tenido a través de la Fiscalía por exigencia de los familiares de desaparecidos, AFADEM en este caso, es la organización que se ha encargado de hacer público, de hacer pública esta situación. ¿Otra vez? Ok. Lo que ellos hicieron, lo que lograron en 2009,
es que la Fiscalía retomara el caso y se hicieran excavaciones en el campo militar con el objetivo de identificar los restos óseos de las personas que fueron desaparecidas en el periodo de Guerra Sucia en los años 70 y 80. La intervención de la sexta diligencia que nosotros hicimos fue en este espacio y ahí fíjense que sí tuvimos una posibilidad de que no se encontraron restos óseos, pero tuvimos la depositación de diferentes elementos que empleaban los militares en ese momento y de ropa que obviamente por las características y a través de la identificación en archivos y demás, sabemos que es ropa de gente de ese momento de periodo de Guerra Sucia. La situación está en que cuando nosotros llegamos a terreno, parecía que este espacio que les estoy mostrando es el área del campo de tiro, en donde ellos entrenaban y muy posiblemente entrenaban también en ese momento, pues asesinando a los capturados. La situación fue que nosotros en archivo encontramos un elemento que decía que el campo de tiro había sido nivelado, que esto antes era una barranca y que había sido nivelado una vez que pasó el periodo más fuerte de desaparición de guerrilleros y de gente que apoyaba a la guerrilla. Y a nosotros nos importaba, también nos interesaba demostrar que efectivamente eso había pasado. Al momento en que llegamos a intervenir, parecía que no encontrábamos nada, bajábamos, y más o menos ya como a profundidad de 2 metros, se ve en donde ustedes ven el pizarrón, fue en donde empezamos a encontrar elementos de arquitectura y elementos de ropa y de cosas que empleaban los militares. Entonces, bueno, ya una vez que se empieza a hacer la recuperación del contexto en superficie, nosotros intervenimos siempre, toda la arqueología mundial, a través de 2 herramientas principales. La arqueología intensiva, que nos implica en un pozo o en una unidad de excavación, bajar, hasta donde encontramos la roca basal o la roca madre, es decir, capas solamente naturales, ya no capas culturales. Esa es excavación intensiva o excavación extensiva, que es en una cuestión más horizontal, que nos permite conocer cómo ese contexto fue depositado en un momento, ¿vale? Entonces, en este caso, para esta intervención, hicimos una excavación extensiva en primera, bueno, intensiva empezamos. Una vez que lo intensivo a 2 metros, encontramos ya los elementos, empleamos ahora una excavación extensiva para conocer el contexto en que fue depositado en este momento, que muy posiblemente estaba correspondiendo a este periodo que registramos en el archivo de la Fiscalía de cuando el ejército decide nivelar todo ese espacio. Entonces, en donde ustedes ven el pizarrón, les comentaba, tenemos ese depósito. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior derecha, ustedes ven como una placa de cemento que tiene piedritas, cantos rodados, cantos de piedras de río, chiquititas, y que esa sirvió para cubrir un cuerpo de agua, como un aljibe. Entonces, ahí se rompió contexto para ver de qué se estaba tratando, y se hizo la recuperación, como lo ven abajo, del resto de los elementos. Encontramos varias mochilas de militares, ropa de campesinos. Los campesinos en ese momento era muy habitual que usaran camisas, y camisas que tenían generalmente colores claros, porque pues eran los colores más baratos y era la ropa más económica que podía comprar un campesino. Entonces aquí, por ejemplo, fue muy habitual que encontráramos ropa de hombres. La contrainsurgencia en ese momento en México principalmente se encargó de capturar a hombres. Ya luego, cuando fue el levantamiento de la Liga 23 la Liga Comunista 23 de mayo y demás, ya hubo también captura de mujeres y de estudiantes, guerrilleras y cuanta cosa, pero en este momento en Atoyac principalmente el objetivo fue capturar hombres y muchos de ellos campesinos. Por consecuencia, los elementos que nosotros encontramos
de camisas de colores claros estaban indicando que esa ropa fue de gente de ese momento. Y lo que interesa aquí es que ya una vez que nosotros tuvimos ese registro en archivo de que los militares nivelaron como para taparle el ojo y que no pasó y mostrar como que ahí no pasó nada, hicimos la revisión a través de la metodología de registro de la matriz de Harris, y ustedes pueden ver, váyanse a la parte de abajo y vamos subiendo. Lo que está marcado en rojo nos está identificando cada uno de los momentos de intervención. Todas estas son arenas, pero sin embargo son arenas que tuvieron diferente momento de depositación, y es lo que interesa ver. Una vez que tenemos la parte de abajo, suban en la parte derecha, más o menos como en el medio. Ahí tenemos un momento de la depositación. Tenemos, y hasta ahí vamos, 1, 2 capas. 3 capas, ven el color inclusive. Nosotros identificamos los estratos por los cambios de colores y los cambios de la granulosidad de la tierra que está depositada ahí. Entonces, ahí pudimos ver que el ejército, al menos en este espacio, al momento en que cubrió toda esto, hicieron una vuelta como un basurero, ¡pah!, y quemaron algunas partes, y luego empezaron a cubrir con arenas. Esas depositaciones de arenas consistió en 1, 2, 3, 4, 5 momentos de depositación grande de arena. Váyanse hacia la parte ya de arriba de la imagen y ven la depositación que está más en horizontal, más permanente, anchita, y luego después de eso podemos ver una capa negra, más oscurita. Ese fue un primer momento de apisonado que intentó hacer el ejército, y a partir de ahí ya se tuvo actividad luego de que ellos cubrieron. Es decir, este pisito negrito que ustedes ven más o menos corresponde como para 1982, cuando en el registro del ejército, que está a manos de la Fiscalía, se supo que esto simplemente estaba nivelado. O sea, eso inclusive se hizo esta nivelación porque después el ejército le dio ese espacio a la policía municipal de Atoyac. Entonces, ahí ya tenemos actividad cotidiana, o sea, ya está en manos de la policía, ahí ya no están desapareciendo a nadie, desde la versión oficial, por supuesto, y digamos, esta cuestión que nosotros encontramos en los archivos militares lo pudimos evidenciar y confirmar en terreno a través de esta capa estratigráfica. Entonces, bueno, este es un contexto forense, por supuesto, pero nos permite ver cómo, les comentaba, la arqueología no solamente se enfoca en contextos prehispánicos, sino que sus herramientas metodológicas y técnicas nos sirven también para el reconocimiento de contextos contemporáneos, en este caso, el periodo de Guerra Sucia en México. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vale, ¿alguien alguna duda? ¿Algo? ¿Todo bien? Entonces, vamos, digamos, de nueva cuenta. Hacemos reconocimiento de superficie, empleamos cartografía fotoaérea. Nos vamos a terreno, ya que identificamos, por supuesto, cómo se comporta el patrón de asentamiento. Esto como técnicas y métodos, llámese contexto arqueológico o contexto contemporáneo, como este caso. Identificamos cómo se comporta el terreno, el patrón de asentamiento, identificamos los espacios nucleares que nos interesan investigar y intervenimos a través de excavación. Una vez que se tiene la liberación por métodos de arqueología de excavación intensiva, es decir, vas para abajo hasta encontrar la roca basal, o excavación extensiva, es decir, en horizontal, para conocer cómo se comportó un contexto de un solo momento de ocupación. Una vez que tenemos eso, empleamos el método de registro de capas estratigráficas a través de la metodología de la matriz de Harris y hacemos la identificación de la depositación de cada una de las capas o de los estratos culturales.
Estos estratos, les comentaba, se identifican principalmente por la coloración y la granulosidad de la tierra o de los elementos que están depositados ahí, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos ya pasado este momento en campo, una vez que se hizo el registro de todos los materiales, nos lo llevamos, por supuesto. El siguiente paso es llegar al laboratorio. Y en laboratorio lo que vamos a hacer es analizar todas las variedades que tenemos de elementos que fueron obtenidos en campo. Y lo que importa es que una vez que los identifiquemos, empecemos a sistematizarlos. En el caso de la arqueología prehispánica y arqueología antigua, digamos, en todo el mundo, usamos un elemento de sistematización de información, esto principalmente para la cerámica, que llamamos de tipo y variedad. Analizar a través del tipo y variedad nos va a permitir que, por ejemplo, tengamos, perdón, qué horrible, me voy a saltar esta, y ahora regresamos a las anteriores. Tengamos esto, ahí está la cantidad de materiales, ¿no? Que ya fueron lavados, fueron marcados y empiezan a distribuirse por las características que presentan. En este caso, por ejemplo, les traigo, son piezas de un salvamento arqueológico que hicimos en 2014 en el hospital de Vasco de Quiroga, en Santa Fe, en el pueblo de Santa Fe, acá, en la Ciudad de México. Recuerden que este compa, por ejemplo, era así como todo tal cual, era un utópico de la vida comunitaria, se leyó a Tomás Moro, por supuesto, y cuando él viene como administrador en siglo XVI a México, considera que estos pueblos de indios pueden ser el bastión de la utopía de Tomás Moro. Entonces, funda hospitales. Recuerden que este concepto lo acuña y lo reproduce Tomás Moro para decir que el hospital no es solamente un espacio de enfermos, sino que el hospital es un espacio en donde se brinda hospitalidad. Entonces, siguiendo este principio y esta gran ilusión de Tomás Moro, cuando Vasco de Quiroga llega a México, hace hospitales para, obviamente, acoger a personas que lo requieran, que requieran refugio, y a través de este contexto puedan pues habitar ahí por un tiempo o demás, o funden después otras colonias y etc. Esto es simpático porque el eje político y ético que estaba llevando Vasco de Quiroga, cuando tiene tanta influencia en el centro del país, pues la iglesia, por supuesto, y la corona decide que no está tan bueno, que mientras, por otro lado, tienen todos los contextos de repúblicas de indios para proteger y no sé cuánto, pero que en realidad se sigue haciendo una explotación de la fuerza de trabajo de la población indígena, este compa los está refugiando y les está brindando en el hospital las libertades y las posibilidades de ejercerse bajo una autonomía, ¿no? Entonces, obviamente, eso era peligroso para la colonia. ¿Qué es lo que hacen? Lo exilian y lo mandan a Michoacán. Y entonces, él funda, estando en Michoacán, funda el actual pueblo de Santa Fe de la Laguna, en la meseta purépecha, con población indígena allá también. Y la situación está que pues obviamente le potenciaron esta idea que él tenía, porque recuerden que Tomás Moro pensaba que Utopía era una isla. Entonces imaginen, obviamente este hombre se volvió loco y seguro que se le llenó el alma cuando llega al lago de Pátzcuaro y llega a esa orilla de Santa Fe de la Laguna y ve Janitzio y ve que efectivamente ahí hay una isla, ¿no? Entonces, esa utopía, pues finalmente él termina haciéndola. Y hasta ahora, quienes conozcan Santa Fe de la Laguna pueden ver que el sistema de cargos
que se ejerce actualmente en Santa Fe tiene la particularidad del concepto de hospital de Vasco de Quiroga, ¿no? Entonces, en algún momento creo que vamos a retomar la forma en cómo los sistemas de cargos llegan a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, y cómo van teniendo particularidades. Las particularidades en el caso del sistema de cargos de Michoacán, de Santa Fe de la Laguna, va a tener esto. Fue atravesada por la idea de Tomás Moró a través de la obra de Utopía y ejercida a través de la mano y de la influencia de Vasco de Quiroga. Pero bueno, previo a ese exilio, regresamos a estos materiales, porque Vasco de Quiroga se trae a gente de diferentes espacios, esto en el Santa Fe de México, ¿no? Aquí en Coajimalpa, se trae a diferentes personas a habitar su hospital, porque la utopía de Moró precisamente indicaba que tenían que ser colonias de diferentes poblaciones y que cada una de ellas tuviera el oficio diferenciado y que circulara los productos. La Cañada de los 11 Pueblos en Michoacán, por ejemplo, tiene ese mismo concepto. Originalmente un pueblo se encargaba de hacer cerámica, otro de tejer lana, otro de hacer petates, otro de hacer materiales de madera, y todos se lo circulaban, porque esa fue finalmente la idea de Moró llevada por Vasco de Quiroga. Pero en el caso del primer hospital, en el Hospital de Santa Fe de México, él decide traerse gente de Coajimalpa, que era población tepaneca, y decide también traerse gente de Texcoco y gente de Coyoacán. Entonces, ¿de qué manera él finalmente está cumpliendo con esa idea de Moró, ¿no? Pero nosotros, cuando intervenimos en este contexto, les decía 2014, cuando nosotros conocemos esto por las fuentes históricas y por los registros que Pedro Carrasco principalmente hizo a través del reconocimiento de los archivos de las alcaldías de Tlalpan, Coyoacán y Coajimalpa, vimos que tal vez esa información, esa particular información, la podíamos ver reflejada en los materiales arqueológicos. Y efectivamente, así fue. Todos los materiales que van a ver en las siguientes 2 o 3 imágenes son materiales azteca, pero dentro de nuestras clasificaciones de tipo y variedad, vamos a ver que aun cuando todos son aztecas y están respondiendo a un determinado momento histórico, también corresponden a un espacio geográfico. Entonces, por ejemplo, estos materiales nosotros lo reconocemos dentro de nuestras tipologías aztecas como del tipo y variedad rojo texcoco. Si ustedes se fijan, les comentaba que Vasco de Quiroga se trajo a gente de Texcoco, ¿no? A gente tepaneca, gente local, de Coajimalpa y gente de Coyoacán. La población que venía de Texcoco, si no se trajo sus materiales, siguió reproduciendo, a fin de cuentas, sus estilos cerámicos que estaban reflejando, a fin de cuentas, su etnicidad, ¿no? La etnicidad también se marca en los elementos culturales. En este caso, por ejemplo, cuando encontramos esta variedad dentro de nuestro contexto de hospital de Vasco de Quiroga ya en el siglo XVI, encontramos que la gente sigue reproduciendo esto y que nos da por consecuencia respuesta o nos confirma aquello que habíamos encontrado en fuentes históricas. En el caso del Azteca 3, por ejemplo, este elemento era característico de reproducción en los espacios domésticos del centro de la ciudad de Tenochtitlan. Y recuerden que uno de los bastiones fuertes, de hecho el bastión al sur de toda esa matriz azteca, era Coyoacán, en donde actualmente está la alcaldía, ¿no? Entonces, bueno, esto se identificó con la población que venía de Coyoacán, esta otra con la que venía de Texcoco, y esta es la cerámica temprana que se daba en todo el centro en todo el núcleo mexica,
y por consecuencia nosotros consideramos que por ser la más temprana estaba asociada con la población originaria antes de que llegara Vasco de Quiroga al Santa Fe de México, es decir, con población tepaneca. Por consecuencia, las etnicidades de la población que este hombre se trajo estaban reflejadas también en los materiales, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, bueno, viendo cómo nosotros, a través del registro del tipo y variedad, es decir, el tipo más grande, en este caso con el ejemplo que les presentaba del Hospital de Vasco de Quiroga, el tipo más grande es que todas son aztecas, ni es población de cerámica de Monte Albán, ni población popoloca, etc. Esta es solo cerámica mexica, cerámica azteca. Ese es el tipo. Las variedades de esa es la Azteca 1, la Azteca 2, Azteca 3, Azteca 4, que ya si nos vamos desde una visión un poco más etnológica, ¿no? Al tratar de identificar las etnicidades, identificamos que la Azteca, aquí estamos, que la Azteca 3 está reflejando la etnicidad del pueblo tepaneca, que la Azteca 3 con la variante anaranjada está relacionada con la etnicidad de la población del centro mexica, o sea, Templo Mayor y sus alrededores, y la población de Coyoacán, y esta, la Azteca 4 o el rojo Texcoco, está asociado con la población que venía más del oriente, ¿vale? Entonces, tipo y variedad, y dentro de esa variedad tenemos la posibilidad de identificar etnicidades. ¿Vamos bien? Bueno, esto mismo lo hacemos para el registro que tenemos, esto solamente es registro cerámico, por ejemplo, pero en el registro lítico, las piedras, tal cual, la obsidiana, los basaltos y demás, también hacemos estas diferencias. Las clasificaciones por tipo y variedad nos permiten ver no solamente la composición de los materiales de los cuales las herramientas o los elementos culturales están hechos, sino también la funcionalidad que tuvieron estos elementos. Entonces, eso lo podemos identificar. Felipe Bate, por ejemplo, tiene una tipología que él los llama de forma y función. Entonces, la forma indica precisamente un cuchillo. ¿Y de qué tipo? Es un cuchillo monofacial, es decir, solo tiene una carita, ¿vale? Una carita cortante. O un cuchillo bifacial tiene dos caritas cortantes. Esto, por ejemplo, piensen en los cuchillos que están en el Museo de Templo Mayor y son ese tipo, los cuchillos bifaciales. O sea, ese por donde lo insertes, corta, ¿vale? Uno monofacial, pues solamente es de un lado. Esa es la forma. La función sirve para cortar. Una piedra de molienda, por ejemplo, un mortero, es un mortero monofacial. Solamente tiene una carita que sirve para golpear y raspar y percutir, ¿vale? ¿Cuál es su función? Esa, precisamente. Va a servir para machacar, para molienda, para triturar, etc. Y así, entonces, mientras que para la cerámica es lo más habitual que nuestra forma de sistematizar sea por tipo y variedad, para la lítica lo vamos a tener por forma y función. ¿Vamos bien? ¿Siguen ahí? Sí. Perfecto. Gracias. Ok, entonces, bueno, esos son los principales elementos arqueológicos que tenemos cuando hacemos una recuperación en campo a través de una excavación. Y claro, tenemos otras variantes. Por ejemplo, podemos encontrar elementos de madera o elementos de concha, elementos vítreos también, dependiendo del contexto que se esté trabajando. Pero digamos que lo importante que interesaría resaltar es que al momento del trabajo de laboratorio, luego de la excavación, el laboratorio de lo que nos encargamos es de caracterizar cada uno de los elementos, sistematizarlos
y dentro de ese universo empezar a darles lógica, a qué grupo corresponden, y lo cual nos implica, por supuesto, que también una vez que veamos que por sus características corresponden a un tipo o una variedad, en el caso de la cerámica, o en el caso de la lítica, de la concha y demás, a la forma y función, vamos a empezar a dar ya un siguiente paso que implica la explicación de esos materiales. Y esa es una parte bien bonita, porque una vez que tenemos ya las posibilidades de identificar a qué momento histórico corresponden, a qué tipos de grupos étnicos también están correspondiendo, en donde hay materiales alóctonos y materiales autóctonos, es decir, los que son de ahí o los que llegaron por alguna circunstancia. Ya nos abre las posibilidades de plantear líneas de investigación de relaciones sociales hacia otras poblaciones, por ejemplo. Esto se contrasta de nueva cuenta con lo que tenemos en el contexto, por ejemplo, la arquitectura, les comentaba, la unidad habitacional o algún edificio, etc. Y vamos empezando a embonar todas las informaciones que tenemos. Otra de las importantes acá es justa esta, el trabajo de bioarqueología, que nos permite a través de una investigación interdisciplinaria poder brindar elementos también de explicación de, además de cómo se comportaba en terreno esa gente, cómo vivía ese comportamiento, esa población. Aquí estamos con un equipo de la UNAM, esto fue en 2016, es uno de los laboratorios que tenemos en el INAH en Guanajuato, y se está haciendo la limpieza de restos óseos para llegar finalmente a esto. Estas posibilidades desde la bioarqueología de hacer el mismo trabajo de laboratorio que les comentaba, que nos permita identificar cuáles fueron las intervenciones de esta población que podemos ver físicamente. En este caso, por ejemplo, tenemos a una persona chupícuaro, también 400 antes de Cristo y hasta 200 después de Cristo, que tuvo una deformación craneal tabular erecta. ¿La ven? Su frente está como muy planita, y eso, bueno, ustedes ya lo vieron en su curso de antropología física. Y, por ejemplo, este tipo de elementos que obviamente son físicos, pero que pasaron por un corte cultural, como una deformación, nos va a permitir también ver si esto en algún momento está correspondiendo con alguna relación, con alguna influencia que tuvo con otra población, o de qué manera, de forma particular, lo están haciendo ellos, ¿vale? Y claro, ya saben también los otros tantos elementos ya mucho más singulares que nos permiten ver paleodietas o cuestiones, por ejemplo, de patologías, alguna sobrecarga física que tuvo alguna persona o etc., ¿no? Y en el caso, por ejemplo, también cuando hacemos análisis de los otros tipos de materiales, los líticos o los cerámicos, pero ya la gente especialista en este tipo de materiales puede darnos información, por ejemplo, de la composición química de la cerámica, que, por ejemplo, nos va a permitir dar explicaciones de la obtención de esa cerámica. Hay elementos como, por ejemplo, en Tikal, en donde se encontró que había cerámica que estaba cumpliendo con la característica tipológica del tipo y variedad anaranjado delgado, característico de Teotihuacán, en la efervescencia teotihuacana, que sin embargo, una vez que fue analizada su composición química, da cuenta de que no es cerámica extraída del centro de México, sino que es una cerámica, una arcilla, perdón, que viene del área maya. Entonces ahí hay esta posibilidad de pensar que en algún momento la población maya está replicando las técnicas teotihuacanas, y hay otras tantas cerámicas que parece ser que están indicando, por su composición química, que sí pudieron ser producto de una circulación de larga distancia entre la población de Tikal y la población de Teotihuacán. Pero digamos, ya toda esa variedad, todo ese universo se particulariza con estas especialidades, ¿no?
Por ejemplo, también esto es una amiga, a la amiga que íbamos a ir a ver en el Laboratorio de Materiales y de Prehistoria de la ENA, Patricia Pérez se encarga de hacer estudios a través de microscopio de barrido de materiales líticos. Y ella lo que ha encontrado, por ejemplo, es los ADNs y las sangres de los diferentes animales que fueron asesinados con las herramientas que ella analiza. Entonces, esto, por ejemplo, hemos visto que en algunos elementos prehistóricos que ella tiene, de puntas Folsom sobre todo, sí ha podido identificar los ADNs y la sangre de bisontes y así, ¿no? De diferentes elementos. O también, por ejemplo, a través de algo que en la lítica nosotros le llamamos huellas de uso, además de las huellas que se hicieron cuando la herramienta se produjo, el uso que se le dio también le deja microhuellas y dependiendo, por ejemplo, con elementos orgánicos, va el diferente corte que tiene por la dureza de las fibras, de una fibra natural, una fibra de carne, por ejemplo, y demás, dejan diferentes desgastes en esas microhuellas. Y entonces se ha podido ver también la posibilidad de ver que dices, vale, es un cuchillo bifacial, claro, pero ese cuchillo bifacial, por sus huellas de uso, por ese microdesgaste, podemos saber que ese en particular fue empleado para raspar fibra de maguey, ¿no? O que ese otro cuchillo efectivamente sirvió para andar sacando corazones, porque el corte que deja el contacto con un cuerpo y la carne marca un desgaste distinto al que te marca una fibra de ixtle, de maguey o etc. Entonces, bueno, tenemos ya en el momento del laboratorio las posibilidades de poder identificar este tipo ya de particularidades y de singularidades en el uso de las herramientas, ¿vale? Y bueno, este es un elemento más simplemente para mostrar los desgastes que se tienen por la erosión y el tipo de formación que también tenemos para la población Chuquicuaro. Pero que al igual esto se hace a través ya del momento de análisis de laboratorio. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, gracias. Es que no los veo, solamente veo la presentación. Ok, ¿alguien alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, bueno, con esto ya estamos cerrando. Diga, adelante. Bueno, nada más, ¿dónde se marca la diferencia entre bioarqueología y antropología física? En realidad, sí, no tienen tanta... Bueno, la bioarqueología es muy acotada. La bioarqueología generalmente se enfoca solamente en lo que ustedes conocen como osteología, mientras que la antropología física como ciencia social y humana se enfoca, bueno, más bien tiene una diversidad de otras tantas ramas, somatologías, etc. Pero la bioarqueología es esto, principalmente se encarga de estudios osteológicos, porque lo que tenemos es, son los restos óseos. Nosotros solamente, si estamos hablando de un contexto intervenido en prehispánico, por ejemplo, lo único que tenemos es esta posibilidad. Ahora bien, la bioarqueología de lo que se ha encargado es de tratar, mientras que la osteología es como muy técnica y muy metodológica en esta cuestión de laboratorio, de gabinete, de inclusive de análisis microscópico y etc., la bioarqueología trata de ser un poco más interdisciplinaria, como una rama ya de la arqueología que está retomando de la antropología física, retoma también de otras tantas fuentes. Entonces, digamos, sí tienen como estas particularidades. La antropología física es súper diversa, con sus tantas otras ramas, con población viva y muerta, en corto, pero lo más cercano a nosotros
de todas esas ramas de la antropología física es la osteología. Dentro de la osteología comparada con la bioarqueología, podríamos pensar que la osteología es una herramienta de la bioarqueología en el sentido de que se enfoca en el estudio y en el análisis de los restos óseos nada más, pero la bioarqueología trata de tener una visión un poquito más interdisciplinaria, de volver a analizar el contexto, de volver a revisar con qué otras poblaciones también tiene ítems que son compartidos, y etc. Entonces, bueno, es como más o menos. Gracias. Vale. Ok. ¿Alguien? ¿Algo más? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, bueno, como último momento de la clase de hoy y de esta parte que tiene que ver con los diferentes momentos de la investigación en arqueología, tendríamos esta que ya no solamente la hacemos los arqueólogos y las arqueólogas, sino que hacemos uso o solicitamos apoyo de otros especialistas. En este caso, la imagen que ustedes ven, bueno, dejo paréntesis, en los momentos anteriores en laboratorio, también claro es importante, ya cuando se va a hablar de particularidades, les decía, los especialistas que hacen uso o análisis de huellas de uso, o el análisis de la composición química de la cerámica o de las arcillas, obviamente ya emplean otras herramientas y se articulan con investigadores e investigadores de otras ciencias. Eso es así, pues claro, en la arqueología no tienen muchas veces las posibilidades y los conocimientos de ya las particularidades, por ejemplo, de las ciencias de la tierra o etc., que nos implicaría el estudio de estos materiales. Otra cosa antes de que se me pase, dentro del momento del análisis de laboratorio, también es importante que, además de que tenemos los registros por tipo, variedad, forma y función, y las características de los elementos para situarlos y volver a correlacionarlos con el contexto, con otras poblaciones, etc., ahí también tenemos la posibilidad de identificar cuáles son los elementos clave o los elementos diagnósticos de todo ese universo de materiales. ¿Qué nos va a permitir? Una vez que podemos identificar estos elementos diagnósticos, vamos a poder hacer catálogos de los materiales tipo, siempre decimos nosotros como que los más bonitos, pero en realidad son los que muestran la mayor parte de las características de un tipo y de una variedad, en el caso de la cerámica, ¿no? Pero para el caso de la cerámica, además de poder hacer este catálogo que en algún momento le sirva a otras investigaciones o a nuestra misma investigación, pero en siguientes momentos de intervención, nos va a permitir encontrar esos elementos diagnósticos que pueden ser llevados al laboratorio para que tengan un proceso de fechamiento. En esta cuestión de los fechamientos tenemos variantes, pero dos de las principales que ejercemos son los estudios por radiocarbono. Entonces, ustedes ya lo habíamos comentado previo, lo que hacemos, lo que hacen en el laboratorio los especialistas en esta cuestión es ver cuánto carbono 14, cuánta materia orgánica ha perdido el elemento que se está estudiando. Muchas veces la cerámica tiene elementos de vegetales, por ejemplo, de fibras o demás, o elementos de concha trituradita que le permiten ser moldeable, y estos elementos tienen carbono 14. Al momento en que son depositados, ya no son usados, igual nosotros contenemos carbono 14. Cuando morimos, dejamos o empezamos a tener desgaste de carbono 14. Entonces, ellos obviamente tienen sus referentes por años, por desgaste, por contexto en donde estén depositados estos elementos, que les permite identificar a partir del desgaste y de la pérdida de carbono 14 qué tan antiguo es un elemento, cerámica y demás. Ese es el más recurrente. Últimamente estamos hablando de 8 años para acá. Hay otro sistema de fechamiento, que ese es como el que está ahorita muy en boga y en México se hace,
que es por arqueomagnetismo. El arqueomagnetismo lo que hace es que emplea dos elementos principalmente. La identificación de los nortes, del norte geográfico y el norte magnético, y la identificación de dónde estaban estos al momento en que fue depositado el contexto que es analizado. Es una cosa así que yo no termino de entender. Apto, que es el laboratorista, el doctor encargado del Sistema Arqueomagnético Nacional de la UNAM, en la ENES en Morelia, te lo cuenta súper bien. El caso que lo que yo me quedo claro, ok, identificamos nortes magnéticos y geográficos del momento del depósito del contexto. Eso se contrasta con la información que implica el último momento de contacto con fuego de los elementos cerámicos. Entonces, ellos lo que hacen también, con todas sus tablas y sus referencias, identifican a través de una cápsula, como una cápsula de vacío, hacen bajan densidades, un tema así muy técnico de ellos. El caso es que logran ver, por ejemplo, a nosotros nos han fechado en Guanajuato para 4 proyectos y logran identificar al momento de ese último contacto con fuego, haciendo el contraste con el contacto de la orientación del norte magnético, y nos han fechado, por ejemplo, una unidad habitacional en Irapuato para, con diferente ocupación, entre 480 y 690, más o menos. Pero 15 o 30 metros arriba teníamos un fogoncito que parecía como que no, o sea, bueno, como que era parte de ese contexto, un horno, perdón. Ese fue el último artículo que terminamos el mes pasado, que Apto nos pasó las fechas. Y resulta que en ese mismo espacio tenemos la unidad habitacional y este hornito, 15 metros, 30 metros arriba. El hornito salió fechado para 400 antes de Cristo. Entonces, obviamente, pues tenemos ahí la discusión que es así como bastante sabrosa históricamente, pero nosotros considerábamos que la unidad habitacional entre 480 y 670, vale, era lo que era, porque era la reconfiguración mesoamericana, y que en el Bajío se reconfigurara la gente y habitara en unidades habitacionales más pequeñas y que muchas generaciones la habitaran, era lo más normal. Pero cuando nos llega con este fechamiento que nos implica 400 antes de Cristo, pues obviamente ya nos rompe todo el esquema de lo que considerábamos para ese contexto. Pero ese tipo de informaciones muy particulares nos la permite la articulación con estas especialidades, ¿no? Y que obviamente ellos son quienes se encargan y simplemente nos dan información que la integramos a un análisis más amplio. En este caso, retomando la imagen, lo que ustedes ven es la articulación también con especialistas, pero más enfocados a la restauración y a la conservación. Esto es importante también porque parte de todo el proceso de investigación implica, por supuesto, obtener resultados, confirmar hipótesis, dar conclusiones, plantear nuevas líneas de investigación, pero también implica la conservación de los materiales, por una cuestión de investigación y por una cuestión social. En este sentido, lo que, por ejemplo, la chica está haciendo en la imagen, está restaurando una pieza que, además de formar parte de una colección arqueológica de laboratorio y de bodega arqueológica, para investigarla, en algún momento puede irse al museo o ser parte de alguna exposición, de alguna temática particular. La función también social que tiene esta investigación se está cumpliendo como último momento a través de la articulación con estos especialistas. Nosotros necesariamente tenemos que tener esta última fase en donde tenemos que hacer público los resultados de la investigación que se estuvo llevando durante todo ese tiempo, que empezó en escritorio, reconocimiento de superficie, excavación, laboratorio, y cierra con esta cuestión de estabilizar los elementos culturales identificados en campo para presentárselos a la población. Y obviamente presentarlos con un guión científico y luego obviamente esté depurado a través de un guión museográfico para que la población pueda conocer
la historia y las investigaciones que se hacen en el país y en otras partes, por supuesto. ¿Qué nos va a permitir con ello? Además de que nos permite el acercamiento como científicos y científicas sociales y humanistas con la población que no es especialista en nuestro campo, nos va a permitir dar herramientas a esa población para que se acerquen al conocimiento de los procesos sociales que hemos tenido como humanidad, ¿no? Les decía de nueva cuenta, la arqueología en este sentido aporta desde su campo, desde su método y su técnica, aporta a todas las ciencias humanas y a las ciencias sociales para explicar de qué manera la humanidad ha sido diversa, histórica y culturalmente. De qué manera hemos resuelto vivir en sociedad y de qué forma hemos cubierto las necesidades, no solamente físicas y biológicas, sino también las necesidades espirituales, por el hecho de que somos humanos modernos y que estamos hablando de Homo sapiens sapiens, ¿no? Y aún los neandertales ya tenían manifestaciones culturales que te está hablando de una necesidad espiritual que ellos ya estaban cubriendo. Entonces, simplemente el hecho de que brindemos esta posibilidad de decir en otro momento histórico, a través de nuestra investigación, la humanidad se resolvió vivir de esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya una vez que se hizo esta última etapa de intervención en laboratorio y que las restauradores cumplieron esta necesidad de garantizar la permanencia de las piezas, ya llevamos a la gente esto, a los museos, pero si ustedes vuelven a esta pregunta de qué forma la humanidad se ha resuelto la vida, cómo lo ha expresado, estas son figurillas Chupícuaro de Guanajuato tal cual, en donde ustedes pueden ver en este bastión que trabajo y que otros tantos han trabajado de tiempo atrás, por supuesto, de qué manera la población del 400 antes de Cristo y hasta el 200 después de Cristo se resolvía la vida y manifestaba las cuestiones de género, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellas son mujeres, todas, solamente la persona que está hacia la izquierda en la parte superior, la más altita, es un hombre, pero se representan con estos estilos y con estas particularidades. Si ustedes ven los tocados, las formas de los peinados, las formas de las orejeras, nos están indicando etnicidad también. Entonces, no solamente cuando presentamos materiales, se presenta el material y ya, sino que de por medio tiene que haber la información y a nosotros tenemos la obligación de darle la información a la población que les permita conocer cómo fue todo nuestro proceso de investigación y cómo fue la forma de vida que esta gente tuvo, de qué manera se resolvió la vida, una pregunta tan vital para cualquier humano de cualquier momento histórico, ¿va? Entonces, esto nada más es como para mostrarles de qué manera la semana pasada les hablaba de la forma polícroma que empleaban la población Chupícuaro, y con estos dos elementos, el asa con boca de estribo, lo ven en la parte de arriba, el que tiene una carita, y la copa con vaso, la copa de vaso, no me acuerdo qué, es una copa, ahora recuerdo el nombre completo. Con estos dos elementos, la población Chupícuaro nos abre una incógnita impresionantemente de problemas de investigación y que no solamente tienen que ver con contextos mesoamericanos. La pieza que ustedes ven arriba cumple una característica de estilo que es compartida con buena parte de la población prehispánica del periodo formativo y clásico de la región de los Andes, en la costa principalmente. Actualmente, bueno, desde el año pasado ya tuvimos una articulación con un equipo de investigadores e investigadoras de los países sudamericanos, principalmente Colombia, Ecuador, Perú, en donde tenemos elementos
que parece ser que nos están presentando posibilidades de relaciones de larga distancia que nos implican más larga distancia de la que estamos considerando solamente al hablar de un contexto mesoamericano. Parece ser que esta gente, por alguna razón, tuvo este tipo de representaciones en sus elementos, y al momento en que extraemos estos materiales de un contexto arqueológico, nos brinda de nueva cuenta la posibilidad de nuevas interrogantes, ¿no? En el caso de los Chupícuaro, esa es una investigación que desde como 1954 se ha empezado a trabajar las posibilidades de plantear relaciones sociales de larga distancia a través de la ruta pacífica y que, pues bueno, se mantienen abiertas. Con esto... Sí, adelante. Sí, sí, lo que estaba viendo era que entonces lo que se estaba planteando era que hay como una conexión, digamos, con estas sociedades, con otras sociedades más lejanas, ¿no? Por así decirlo, sociedades que no son de México, como no sé, Sudamérica, ¿no? Claro. Además, sí. El hecho de ver las otras figuritas que vimos, bueno, figuritas no, sino figurillas de barro o de cerámica, no sé qué eran, muestran como más eso del cuerpo más descubierto, como cosas de, no sé, como uno diría de raza negra, ¿no? Una raza más, no sé, creo que sí hay como hay conexión. Y también el clima, ¿no? Muestra que, pues, que no usan ropa y no sé, como que mostrar el cuerpo es un poco más amplio, ¿no? Es como una idea más amplia de que no está eso de tapar el cuerpo, y eso también se me hace muy interesante. Y ya, que se me hace interesante eso, que haya una conexión pues con otras partes del mundo, y en esta zona yo creo que de Sudamérica, no sé, o de Centroamérica tal vez. Claro. Y sí, que, como usted decía, tal vez haya una conexión marítima, ¿no? Que también salieron por ahí, hicieron como estos despliegues por el mar, ¿no? Sí, y la situación, por ejemplo, ahí, una de las preguntas el año pasado que estuvimos en Guayaquil, en este congreso, teníamos esta posibilidad, porque obviamente todo el mundo llevó sus materiales, ¿no? Y era una cosa así de, no manches, se parecen un montón en el estilo, la posición, en la no sé cuánto. Y por supuesto, hay quienes se jalan y se vuelan la barda, ¿no? O sea, también hay estas posibilidades. La situación está en que una vez que puedes identificar los contextos arqueológicos y compartir información de los diferentes contextos arqueológicos, aquello ya no suena tan descabellado, porque se identifican puertos, se identifican rutas, vía marítima y tierra adentro también. Se identifican que no necesariamente todo el mundo estuviera circulando con todo el mundo, ¿no? Sino que hay momentos y hay contextos en donde parece ser que esta cuestión de la circulación forma parte de una etnicidad también. Hay un grupo social que tiene toda una estratificación, que está llegando a una navegación de más amplia data. Entonces, bueno, la situación es esta también, identificar a qué momento, a qué contexto, a qué sociedades están correspondiendo estas posibles rutas de larga distancia, ¿no? Pero los materiales te lo permiten identificar. Aquí, por ejemplo, también les comento, desde hace 3 años con un amigo investigador también de Lina Colima, nos hemos interesado, las cuestiones de género han sido trabajadas por otras tantas personas mucho antes, pero nosotros estamos interesados en trabajar masculinidades. Entonces, el tema de las masculinidades lo estamos viendo como una forma, justo como decías, ¿no? Cómo se está reflejando la masculinidad a través de la representación física de los hombres. Y lo que nosotros estamos encontrando como un elemento característico, obviamente siguiendo la lectura de Engels y demás, recuerden este modelo de familia Punalúa que él planteaba, ¿no? Las mujeres que solo empleaban a los hombres para garantizarse la reproducción y que vivían entre ellas cuidando a los hijos como de una forma comunitaria, eran hijos colectivos, y los hombres simplemente ejercían la función
de estar aportando para garantizar la reproducción. Pero siguiendo esto, nosotros estábamos viendo decir, claro, la forma del trato hacia la mujer no siempre ha sido el mismo. Volvemos a lo mismo que hablábamos hace una semana. Las leyes históricas, las leyes sociales, perdón, efectivamente existen, pero cumplen con una particularidad. Son históricas y corresponden a un momento. La forma, ustedes saben finalmente que el género es una manifestación social. El género o los géneros, sin embargo, al momento en que son una manifestación social, cubren también con esa particularidad histórica. ¿Qué nos implica esto? Que el trato hacia la mujer, ¿no? O que las relaciones sociales entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, hombres y hombres, no siempre han sido las mismas. Son culturales y son históricas. ¿De qué manera nosotros, ya en nuestra investigación, nos interesó ver de qué manera esa relación social entre hombres y mujeres ha tenido esa particularidad histórica y lo podemos ver a través de la evidencia material arqueológica? Nos interesaba saber eso, ¿no? ¿Cómo han sido esas manifestaciones? Entonces, por ejemplo, Fernando hizo algún salvamento hace como 15 años en Colima, en donde encontró un contexto de ofrenda con figurillas que son particulares de Colima, no son las H4 como estas, que tienen ojitos de grano de café, eso que comentas que se ve como africano, pero ellos tienen una característica de figurillas un poquito más alargadas. Trato de traerme la imagen para que la vean en la siguiente, o si no, ahorita la busco. Pero, por ejemplo, él encontró un contexto de un nacimiento, porque tal cual se ve el chamaquito que está naciendo, ¿no? O sea, está alumbrando ahí y hay un hombre detrás, porque obviamente los tocados y las formas son distintas a las otras, a mujeres, y hay otros hombres en donde está un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y un hombre está sosteniendo a la mujer que está pariendo, la está sosteniendo de los hombros. Y aquel chiquito pues está alumbrando, ¿no? Hay una mujer también por los tocados y los atributos físicos que está ayudándole a parir. Pero si ustedes piensan, por ejemplo, en eso y piensan en sus abuelitos o en sus bisabuelitos, que el hombre jamás se metía al momento en que la esposa estaba dando a luz, ¿no? Al momento del parto. Ese es un espacio de mujeres. Sin embargo, encontramos en evidencia arqueológica que en ese espacio de mujeres del periodo revolucionario mexicano, encontramos que los hombres eran parte de ese momento, el que en ese tiempo nuestros bisabuelos y demás llamaban espacio de mujeres. En el periodo del formativo superior, en el contexto chanal de Colima, ese espacio era de hombres y de mujeres. Como ahora los padres, por ejemplo, cuando el pequeñito va a nacer, a los papás también les ponen todos los implementos y el papá forma parte del parto, ¿no? Entonces, esta forma que a través de elementos como figurillas o contextos de alguna ofrenda o demás, o de alguna maqueta que es muy característico del occidente del país y también de contextos sudamericanos, nos permiten ver de qué manera se han manifestado las relaciones entre géneros también, ¿no? En nuestro caso nos interesa ver las masculinidades, pero todos esos elementos, esos interrogantes, líneas de investigación, te lo permite la obtención de los materiales a partir de los pasos que veíamos anteriormente. Ahora sí, creo que con esta imagen estamos cerrando. Diga. Esto que comentó de que el trato que se daba en los géneros era dependiendo de la cultura y del estado histórico, del contexto, yo creo. Me llama mucho la atención porque no lo había pensado así, pero sí, pues sí, o sea, digo, bueno, me queda claro que sí puede pasar, ¿no? O sea, sí está clarísimo. Porque ahorita lo veo que justo en esta vida, en este momento que nos tocó a nosotros, pues es el estado en el que la colonización llegó y cambió eso, ¿no? El estilo, la manera de pensar, la mujer es inferior al hombre, entonces eso hizo a nuestra historia como nuestra manera de pensar, ¿no? De verla, porque antes no era así, o sea, la imagen de la mujer y del hombre
estaba o casi, por así decirlo, igualitaria, o tenían sus papeles importantes y no era de inferior o menor, sino de que ahí estaba, como seres humanos, la convivencia, ¿no? Entre géneros. Entonces, Sí, pues, porque me hace muy, muy especial, y justo creo que obviamente fue un cambio que, pues, para los, por así decirlo, para los colonizadores, pues era algo importante, porque decían, pues necesitamos plasmar en la gente esta idea de primero el hombre, primero la mujer, el poder y todas estas cosas, ¿no? Entonces está muy interesante este punto de vista que nos plantea. y sobre todo también, por ejemplo, pensando en eso, si alguien de ustedes trabaja cuestiones de género y demás, en un recuento histórico como humanidad, habría que considerar también que estas relaciones, o sea, las relaciones sociales van a tener su particularidad dependiendo de la formación social de la cual deriven. Es decir, recuerdan en la primera de las primeras ocasiones, les decía, una formación social va a tener esta particularidad de qué forma está habilitándose y contemplando las normas también de convivencia, el número de habitantes o el número de integrantes de esa formación social y cuáles van a ser las jerarquías y las divisiones sociales de trabajo, por ejemplo. Y qué tipo de relaciones sociales van a conllevar este tipo de elementos característicos de una formación social. Pensando, por ejemplo, en poblaciones cazadoras-recolectoras como una formación social, contrastándola con una población clasista inicial o cacicazgo, ¿no? Como lo que les comentaba en algún momento como Cuicuilco, pensar en una formación estatal de qué tipo, con vínculos más comerciales, más con un poder político más extenso, como Teotihuacán lo tuvo en algún momento, o una formación estatal expansiva, como los mexicas, o una formación estatal imperialista, como Roma, por ejemplo, como Egipto, en algún momento también, en el tiempo, por ejemplo, de Keops, que era totalmente formación social estatal expansiva, pero gruesísimo, y las implicaciones que nos va a tener esto. Porque, por ejemplo, podríamos ver que esto que yo les comentaba del contexto de Colima, en donde estamos en una escena de parto y están hombres y mujeres compartiendo un espacio, lamentablemente, claro, son pocos los elementos que tenemos, pero a partir de ahí, pues es tratar como de inducir e interpretar relaciones sociales, ¿no? De género, en este caso, a través de las masculinidades, que es lo que a nosotros nos ha interesado ver. Pero podríamos pensar que, por ejemplo, estamos hablando de 2300 antes de Cristo, cuando los egipcios empiezan a emerger de ser esa formación clasista inicial a ser una formación estatal, hasta llegar a ser una formación estatal expansiva e imperialista, ¿no? Pero conforme van teniendo ese desarrollo, tienen estas posibilidades manifiestas en donde solo los hombres pueden ser gobernantes. Y estamos hablando de 2300 antes de Cristo y luego en 1200 antes de Cristo. Recuerden, por ejemplo, que había una gobernante, esposa, ya cuando el esposo Akenatón, cuando Akenatón muere, ella toma el poder. Y entonces, estamos hablando 1200 antes de Cristo más o menos, pero ella no podía ejercer el poder como mujer. Por consecuencia, Hatshepsut se llamaba esta mujer, toma la figura de un faraón. Y Hatshepsut en algún momento empieza como reina, pero termina sus últimos 20 años de ejercicio político como faraón y se le representa como faraón porque su formación social no permitía que una mujer fuese gobernante. Esa era la norma, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, les comentaba de Cleopatra. ¿Por qué Cleopatra, teniendo un hermano que también podía asumir el poder, por qué razón ella asume el poder? Porque se vincula con hombres que dentro de la formación social romana
también se implicaba que solo los hombres podían gobernar, y lo que ella hace es vínculos políticos que le permiten sustentarse y que le permiten que Roma sea su respaldo, ¿no? Es como su barrio que la respalda, pero es dentro de una formación social que solamente permite ejercer el poder a hombres, el poder político, por supuesto. Pero entonces sí, claro, además de esta particularidad histórica, habría que considerar cuando hablamos de géneros y de relaciones sociales entre géneros, la formación social de la cual deriva este tipo de manifestación. Entonces, bueno, digamos, son como de las tantas otras cosas que nos podrían brindar los elementos obtenidos de una investigación arqueológica. Y aquí simplemente, ya creo que con esta es la última imagen, ya una vez que tuvimos toda esta recuperación de los pasos de la investigación, también tendríamos una posibilidad de conocer cómo era la cotidianidad, aquellos modos de vida de las poblaciones en diferentes momentos. Interesante aquí, también contexto chupícuaro, son cunitas, ¿no? Pero los pequeñitos tienen una particularidad. Todos en su cunita están con su cobijita, ¿lo ven? Ahí la tiene, bien bonita, ¡pras! Está tapado. Pero en la parte de arriba, sobre todo en la personita que se ve en la parte inferior derecha, él tiene su cabecita completamente pegada a la cuna. Y por encima de su cabecita tiene una tabla, un peso ahí. Lo que nos está mostrando en estos elementos culturales es lo que vamos a encontrar. Voy. Aquí. La forma que está marcada en esa piececita de cuna de un pequeñito chupícuaro es la modalidad de deformación craneal tabular erecta, porque es justo la que se ponía así tal cual con dos tablitas, y a los pequeñitos, recuerden que todavía como hasta los 7 años no tenemos todas las fisiones, las fusiones entre los huesos, y somos muy moldeables todavía, mejor aún cuando somos bebés, ¿no? Entonces es el momento más óptimo para poder empezar una deformación craneana. Aquí lo tenemos, aquello que se ve en la cunita, esto tiene como resultado, ya cuando tenemos a un adulto o un adolescente, como en el caso de la segunda deformación que vieron. Entonces, si ustedes se fijan, una vez que podemos tener los diferentes elementos materiales que derivan de una investigación arqueológica, podemos también enlazar información y empezar a hacer conjeturas de los modos de vida, las cotidianidades y las prácticas. Recuerden que viendo a Michael Schiffer decíamos que la arqueología también se interesa en estudiar la conducta humana. En este caso, esta conducta o este fenómeno social que implica la deformación para mostrar un estatus, plantear una identidad étnica también, lo estamos viendo reiterado en un contextito de una cuna, ¿no? De un museo, pero que la indicación, que además luego se ha reproducido por etnoarqueología, implica que la forma que está representando en cómo este nene está teniendo su proceso de deformación es de tipo tabular erecta, y que efectivamente nosotros en contexto, cuando hacemos una investigación en bioarqueología, confirmamos que ese tipo de práctica se tuvo. Entonces, bueno, creo que con esto estamos cerrando. Maestra. Bueno, y claro, unas maneras de tocar. No sé si, diga. No sé si ya lo haya comentado antes, que igual no puse mucha atención, pero entonces, digamos que pensando desde Mesoamérica, como la formación de lo que se ha visto en Mesoamérica, fue importante o es importante las investigaciones que se han dado en la zona de occidente de Mesoamérica, como para desde ahí dar una visión amplia de lo que es Mesoamérica. No sé si me hago entender. No sé si sea por la zona geográfica de que está al lado del mar y esto de como otras
implicaciones, ¿no? Como de conexiones con otras culturas o sociedades o sí, o sea, para mí creo que sí es importante como lo que sucedió en Occidente de Mesoamérica para la formación de lo que se conoce como Mesoamérica. Digo, sí. Sí, claro, y sobre todo, sobre todo, digamos, nos permite como conocer particularidades de la población prehispánica en este caso, ¿no? O sea, quiénes estuvieron habitando, de qué forma, no solamente como para conocer la información que tenemos para el centro del país, por ejemplo, o las relaciones que se tuvieron a partir del centro del país, que mucha de la arqueología de inicio del siglo XX tenía esto como referencia. Del centro del país iba hacia otros lados. Ahora sabemos, por ejemplo, que podemos obviamente tener esa información mucho más diversificada y conocer también estas relaciones de más larga distancia de lo que originalmente habíamos considerado. Que finalmente volvemos a un principio ontológico cuando revisábamos esta parte con Manuel Gándara, ¿recuerdan? Que planteábamos esta cuestión de qué forma es la realidad, cómo es la realidad. La ontología en este sentido, la ontología materialista nos indica, la realidad existe independientemente de que la conozca. En el caso de las intervenciones arqueológicas, lo que nos permite ver es que efectivamente esa realidad está ahí. La situación está en que hasta ahora no la conocemos o recién estamos empezando a explorarla, pero nos permite efectivamente ver de qué manera se han presentado estas particularidades de relaciones sociales y que obviamente sigue siendo importantísimo considerar las variantes territoriales, étnicas y demás que tengamos no solamente en Mesoamérica, en el resto del mundo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hay un contexto en Paquimé, en Chihuahua, que es población durante el clásico y el epiclásico, que en algún momento cuando se hacen las investigaciones se encuentra un contexto de ofrenda con una cantidad de guacamayas que no se imaginan. En Chihuahua no hay guacamayas, pero cuando se hacen los estudios de laboratorio en